A través de la frontera. Había una pareja de Texas que estaba planeando un viaje un fin de semana por la frontera de México para ir de compras. En el último minuto, la niñera canceló, por lo que tuvieron que llevar consigo a su hijo de 2 años. Habían cruzado la frontera durante una hora cuando de pronto el niño se escapó de sus padres y corrió volteando la esquina. La madre, desesperadamente, trató de encontrarlo, pero él estaba perdido. La madre encontró un oficial de policía que le dijo que fuera a la estación policial y esperara. Sin entender realmente las instrucciones, ella hizo lo que le dijeron. Unos 45 minutos más tarde, un mexicano se acercó a la frontera llevando al niño. La madre corrió hacia él, agradecida de haber sido encontrado. Cuando el hombre se dio cuenta de que era la madre del niño, lo dejó caer y echó a correr. La policía lo estaba esperando. El niño estaba muerto, y en los 45 minutos que estuvo desaparecido, lo habían cortado, le habían extraído todos los órganos y lo habían llenado con bolsas de cocaína. El hombre iba a llevarlo al otro lado de la frontera, como si estuviera dormido. Campamento. Hace unos meses una amiga mía, quien es una buena fotógrafo por naturaleza, decidió pasar un día y una noche sola en los bosques de fuera de la ciudad. Ella quería conseguir fotos de los bosques y de la vida salvaje como naturalmente ella tenía en su portafolio. Ella no temía estar sola, ya había acampado sola muchas veces anteriormente. Ella instaló una tienda de campaña en el medio de un pequeño claro y se pasó el día tomando fotos. Llenó 4 rollos de película en ese viaje, pero cuando se fue y los reveló, vio 4 imágenes que la inquietaron. Esas 4 fotos fueron tomadas desde dentro de la tienda, de ella, mientras dormía en medio de la noche. La marca de nacimiento. Un joven y su nueva novia estaban en su luna de miel en París cuando ella lo sentó, mortalmente seria, y le preguntó si alguna vez la abandonaría si no fuera realmente hermosa. Él se rió y la felicitó, imaginándose que ella simplemente estaba siendo dramática y quería que le dijera lo bonita que era. De pronto ella agarró un trapo y se frotó la cara. Se limpió la pesada base que llevaba y reveló una grotesca marca de nacimiento púrpura cubriendo casi toda su cara. Por supuesto, él todavía la amaba. Era un buen hombre, pero antes de que pudiera detenerse, soltó un grito ahogado de sorpresa. Su esposa rompió a llorar y huyó. No regresó cuando la luna de miel supuestamente iba a terminar. Ella no llevaba pasaporte ni dinero. Por temor a lo peor, el hombre fue a la policía. La policía pensó que era muy probable que la niña simplemente tuviera dudas sobre el matrimonio, pero debido a que no tenía documentos oficiales y no hablaba francés, lanzaron una cacería en busca de ella, y pues ella no apareció. Cuando las semanas se convirtieron en meses, el hombre finalmente renunció a encontrar a su bella esposa, pero su vida se vino abajo totalmente. Estaba tan lleno de dolor, incapaz de mantener un trabajo o continuar con su vida. Comenzó a deambular por el mundo en busca de cualquier cosa que pudiera aliviar su dolor. Años más tarde, se encontró con un extraño espectáculo en un viejo edificio en mal estado, y pues entró por capricho. Ya en la última jaula sucia, vio a una mujer retorcida, cicatrizada y mutilada balanceándose y gimiendo extraños sonidos parecidos a animales. Gritó cuando reconoció la marca de nacimiento en la cara de su esposa.